Svetlana recordaba cada detalle de aquella mañana, como si estuviera atrapada en una fotografía amarillenta que el tiempo nunca lograba desgastar. En la estación militar de Novosibirsk, el aire estaba impregnado de un silencio extraño, quebrado apenas por los rieles metálicos de los trenes y las órdenes cortas de los oficiales. El joven sargento Mikhail Orlov, con apenas 21 años y una sonrisa demasiado luminosa para el uniforme que vestía, se inclinó para abrazar a su pequeña hija, Milana, que apenas alcanzaba a rodear su cuello con sus brazos delgados. «Volveré antes de que te des cuenta, mi princesa», le susurró con un tono que intentaba sonar seguro, aunque sus ojos brillaban con un destello de incertidumbre. Luego se giró hacia Svetlana, su esposa, y le regaló un último beso, cargado de promesas que parecían invulnerables al paso del tiempo y a los caprichos de la guerra. Ese beso, que debía ser un punto y seguido, se transformó en el punto final de la vida que habían planeado desde la adolescencia. Semanas después la noticia llegó como un trueno que desgarró la tranquilidad de su pequeño apartamento. 2 oficiales se presentaron en la puerta con la rigidez de un protocolo ensayado hasta la frialdad. Hablaron de emboscadas, de un ataque brutal en una lejana región siria, de un enfrentamiento sin sobrevivientes. Mencionaron la palabra honor, con la misma facilidad con la que otros mencionan la hora del día, y entregaron un informe impersonal en el que la muerte de Mikhail era solo un número más en una columna interminable de bajas. Pero no había cuerpo, no había féretro, ni bandera doblada sobre un ataúd, ni siquiera un lugar donde encender una vela. Solo quedaba un vacío absoluto, una tumba que no existía, y la condena invisible de vivir entre el duelo y la esperanza. La ausencia del cuerpo fue, desde ese instante, una herida abierta que nunca cicatrizó. Svetlana no podía llorar a su esposo con la certeza de que había partido, porque en lo más profundo de su corazón latía la posibilidad, mínima pero devastadora, de que siguiera vivo en algún lugar. Ese limbo la encadenó durante años. Criaba a su hija con dignidad, contándole historias de un padre héroe, pero cada noche, cuando la ciudad se sumergía en silencio, ella se quedaba frente a la ventana, esperando que en cualquier momento sonara el timbre y Mikhail entrara con esa sonrisa tranquilizadora. Ese estado de espera interminable no era solo suyo. En diferentes latitudes del mundo, miles de mujeres habían vivido algo similar. Y Svetlana, aunque lo ignoraba, compartía un lazo invisible con las madres de Plaza de Mayo en Argentina, aquellas mujeres que, durante la dictadura, caminaron en círculos frente a la Casa Rosada, exigiendo respuestas sobre sus hijos desaparecidos. Ellas no tenían cuerpos, solo fotos colgadas en el pecho, igual que Svetlana guardaba la de Mikhail en su cartera. Ese dolor compartido, el de no tener un lugar donde llorar, convierte el duelo en una prisión. No se trata solo de la muerte, sino de la imposibilidad de cerrar la herida. En América Latina, esa herida aún palpita, con nombres que siguen sin aparecer, con historias que nunca se terminan de escribir. Y en la Rusia de Svetlana, el eco era el mismo. La burocracia declaraba cerrado el caso, pero la vida cotidiana lo mantenía abierto en cada esquina del recuerdo. Milana, la hija, creció en ese entorno extraño, donde la figura paterna era a la vez presencia y fantasma. En las fiestas escolares, cuando otros niños dibujaban a sus padres, ella pintaba un uniforme verde oliva con una sonrisa, porque era la imagen que su madre había fijado como un ancla. Los domingos, en lugar de visitar una tumba, encendían una vela sobre la mesa de la cocina, un ritual íntimo que parecía unirlas a todas aquellas familias en el mundo que también carecían de sepulcro. La llama, temblorosa, era su forma de decir, «No te olvidamos». Svetlana se convirtió en una sombra de sí misma, atrapada entre el deber de seguir adelante y la incapacidad de abandonar la esperanza. Trabajaba largas horas para sostener la casa, pero cada noche, antes de dormir, rezaba con una fe más cultural que religiosa. No se trataba de pedir milagros, sino de mantener viva la costumbre de esperar. Los psicólogos lo llaman duelo congelado, un proceso detenido en el tiempo porque nunca llega la confirmación definitiva.
En América Latina, los pueblos lo conocen bien. Basta con recordar las historias de soldados que nunca regresaron de la Guerra de las Malvinas, cuyos cuerpos quedaron sumergidos en el Atlántico Sur, o de los desaparecidos en Guatemala y Chile, cuyas familias todavía esperan. Ese sentimiento colectivo de pérdida sin cierre hace que la historia de Svetlana resuene en cualquier corazón latinoamericano. Ella era, en esencia, una viuda sin tumba, como tantas otras. Y esa condición la transformó en alguien que ya no pertenecía del todo al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Estaba en un espacio intermedio, donde el tiempo se mide no por días ni años, sino por la distancia entre la última despedida y la posibilidad de un regreso. La vida en Novosibirsk seguía indiferente. Los transeúntes llenaban las calles heladas, los mercados ofrecían pan caliente y flores, los trenes rugían en la estación, pero nada de eso tocaba a Svetlana. Para ella, el calendario estaba detenido en aquella mañana de despedida. Todo lo que vino después fue un eco gris. Incluso cuando la risa de su hija llenaba la casa, ese sonido estaba teñido por la ausencia. La gente le decía que debía rehacer su vida, que era joven aún, que merecía volver a sonreír. Pero Svetlana respondía con un silencio firme. Para ella, rehacer significaba traicionar, y traicionar significaba apagar la única llama que mantenía viva la memoria de Mijaíl. La ausencia de tumba también significaba ausencia de comunidad. En los funerales, los dolientes se abrazan, se acompañan, comparten el peso de la pérdida. Ella no tuvo nada de eso, solo un informe burocrático y un silencio interminable. Como muchas madres y esposas en países marcados por la violencia, se convirtió en su propia procesión, caminando sola hacia un altar improvisado cada aniversario de la emboscada. Compraba flores y las dejaba en el río Ob, mirando cómo la corriente se las llevaba, imaginando que llegaban hasta Siria, hasta aquel lugar donde la tierra se tragó a su esposo. Ese ritual íntimo era su única conexión con él, y también con una red invisible de mujeres que, sin conocerse, compartían el mismo gesto en diferentes países. Depositar flores en mares, ríos o plazas, como si esas aguas pudieran devolver lo que la violencia arrancó. En México, las familias de desaparecidos pintan siluetas y colocan veladoras en las calles. En Colombia, elevan cometas con los nombres de quienes nunca regresaron. En Argentina, pañuelos blancos giran como círculos de memoria. Y en Siberia, una mujer encendía una vela sobre la mesa, esperando que la luz cruzara distancias imposibles. Así pasaron 9 años. 9 inviernos que helaron los huesos y 9 veranos que no trajeron consuelo. Milana se transformó en adolescente, con la madurez precoz de quienes crecen con un vacío demasiado grande en casa. Svetlana se aferraba a la rutina para no desmoronarse, pero por dentro era como un edificio abandonado que se sostiene apenas por las paredes exteriores, y cada aniversario de la emboscada, el mismo pensamiento regresaba como un golpe de viento. Si no hay cuerpo, tal vez no hay muerte. Ese tal vez la atormentaba y al mismo tiempo la mantenía de pie. Porque en la delgada línea entre la esperanza y el dolor, ella encontraba la fuerza para seguir respirando. Lo que Svetlana no sabía, lo que ninguna viuda sin tumba sabe hasta que ocurre, es que la verdad puede irrumpir cuando menos lo esperas, y a veces esa verdad duele más que la propia muerte. En su caso, la chispa se encendería una noche cualquiera frente a la pantalla de su teléfono, cuando la memoria congelada del pasado se rompiera de golpe al enfrentarse con la imagen imposible de su esposo, vivo, sonriendo y con otra familia. Pero antes de llegar a ese instante, ella debía cargar con 9 años de vigilia, 9 años de duelo congelado que la convirtieron en símbolo de un dolor universal. El informe oficial hablaba de la emboscada con un lenguaje seco, casi quirúrgico, como si la tragedia de decenas de jóvenes soldados pudiera resumirse en párrafos fríos, elaborados por alguien que jamás había sentido el polvo de la guerra en la garganta. La unidad fue atacada durante una operación de patrullaje en las afueras de Palmira, decía la primera línea, como si la fecha y el lugar
fueran suficientes para explicar por qué tantas madres recibirían a partir de ese momento visitas inesperadas en sus puertas. Según el documento, un convoy ruso había sido sorprendido por fuerzas insurgentes en una estrecha garganta desértica. Primero vino el estruendo de un artefacto explosivo improvisado, un estallido que convirtió vehículos blindados en chatarra humeante. Después, el fuego cruzado, un combate desigual, brutal, en el que la oscuridad y la confusión jugaron en contra. No hubo sobrevivientes identificables, concluía la hoja con una frialdad escalofriante. Para el ejército, aquel episodio era solo un número más dentro de las estadísticas de bajas. Para Svetlana era una herida que nunca se cerraría, porque no había cuerpo, ni pertenencias, ni un lugar donde llorar. Lo único que recibió fueron las palabras ensayadas de dos oficiales que tocaron a su puerta como autómatas. Su esposo cayó con honor. Su sacrificio no será olvidado. La patria agradece su servicio. Frases que parecían sacadas de un manual de condolencias, dichas con el mismo tono con el que podrían haber leído un parte meteorológico. Svetlana escuchaba pero no comprendía. Las palabras de los uniformados rebotaban en las paredes de su cocina mientras su hija jugaba en la habitación contigua, ajena a la magnitud del golpe. Lo más terrible no fue la noticia en sí, sino la indiferencia con la que se presentó. Era como si Mijaíl se hubiera disuelto en el aire, convertido en un expediente archivado en algún cajón polvoriento. En la Rusia oficial, su nombre aparecía tachado en una lista. En la vida de Svetlana, seguía ocupando cada rincón de la casa, desde el abrigo colgado en el perchero hasta la taza favorita en el armario. Ese abismo entre la frialdad burocrática y el dolor humano no es exclusivo de Rusia. En América Latina, la historia se repite una y otra vez. Las madres argentinas que recibieron telegramas durante la Guerra de las Malvinas saben bien lo que significa leer en una hoja «Su hijo murió por la patria», mientras el cuerpo quedó perdido en el Atlántico Sur. Lo mismo ocurrió con los soldados latinoamericanos que fueron enviados a Irak en misiones internacionales, jóvenes que apenas entendían por qué peleaban en un desierto tan lejano de sus barrios, de sus familias, de sus sueños. El Estado entregaba informes, pero no abrazos, protocolos, pero no respuestas. En cada país el mismo silencio. En Perú, familias que nunca supieron qué pasó con los reclutas enviados a zonas de conflicto interno. En México, madres que recibieron noticias ambiguas de hijos militares desplegados en operativos contra el narcotráfico, donde la línea entre la vida y la muerte se borraba en la confusión de los enfrentamientos. En Colombia, soldados desaparecidos en combates con guerrillas o paramilitares, donde los cuerpos muchas veces nunca regresaban a casa. Svetlana no conocía todos esos ejemplos, pero vivía en carne propia la misma lógica. La guerra devora hombres y devuelve papeles. Para el Estado el duelo debe ser rápido, higiénico, casi invisible, porque mostrar demasiado dolor sería aceptar la magnitud de la pérdida. Pero para ella, el tiempo se congeló. Esa carta, ese informe que hablaba de emboscadas y bajas, era incapaz de borrar la última sonrisa de Mijaíl cuando le prometió regresar. Lo más cruel era la palabra presuntamente muerto, presuntamente sin sobrevivientes. Esa ambigüedad, diseñada para cerrar un caso sin demasiadas preguntas, se convirtió en el grillete más pesado para su corazón. Porque mientras no hubiera certeza, mientras la tumba siguiera vacía, siempre existía la posibilidad de que Mijaíl siguiera vivo. Y esa posibilidad, lejos de consolar, la encadenaba a una espera interminable. Con el paso de los meses, los nombres de los caídos fueron olvidados en los noticieros. La opinión pública rusa, saturada de cifras y conflictos, pasó a otros titulares. Lo mismo ocurre en tantas naciones latinoamericanas. Un día los periódicos llenan portadas con fotos de soldados sonrientes en uniforme. Al día siguiente ya nadie recuerda sus nombres. El ruido mediático se desplaza, pero las familias quedan ancladas en un presente perpetuo. En su barrio, algunos vecinos intentaron consolar a Svetlana con palabras bien intencionadas. Al menos murió como un héroe. Pero ella no podía aceptar esa frase.
¿De qué sirve ser héroe si tu hija crece sin padre? ¿De qué sirve el honor cuando lo único que queda es un vacío helado en la cama matrimonial? Las consignas patrióticas, repetidas como mantras en las ceremonias oficiales, se estrellaban contra la realidad cotidiana. Cuentas por pagar, soledad, una niña que preguntaba cada noche por su papá. El informe oficial intentaba clausurar la historia con un sello y una firma. Pero la vida real no se clausura tan fácilmente. Cada objeto en la casa hablaba de él. Cada vez que Milana cumplía años, la ausencia de Mijaíl era un invitado silencioso en la mesa. Y Svetlana, como tantas mujeres antes que ella en América Latina y en el mundo, se convirtió en guardiana de una memoria que el Estado prefería olvidar. Porque allí donde la burocracia dice caso cerrado, el corazón dice historia inconclusa. Con el tiempo, ella comenzó a sospechar que la verdad era más compleja. La guerra en Siria era un pantano lleno de secretos, donde las emboscadas podían engullir unidades enteras sin dejar rastro, pero también donde la confusión del combate y la burocracia militar podían esconder destinos diferentes. En la memoria colectiva latinoamericana abundan ejemplos: soldados que se dieron por muertos, pero que aparecieron años después en la selva, prisioneros que sobrevivieron en campamentos clandestinos, historias que parecían imposibles, pero que resultaron reales. Esa ambigüedad, esa grieta entre lo oficial y lo humano, fue la que mantuvo a Svetlana despierta durante 9 años. La emboscada en Siria, relatada con frialdad en un papel, no fue solo un hecho militar, fue el inicio de una larga pesadilla emocional. El silencio del ejército, que se limitó a archivar el caso, fue tan devastador como el propio ataque. Porque no hay peor dolor que la combinación de ausencia y silencio. Una fórmula que transforma a las mujeres en viudas sin tumba y a los hijos en huérfanos de fantasmas. Ese silencio es universal, y por eso la historia de Svetlana resuena con tanta fuerza en América Latina, porque cuando el Estado calla son las familias quienes gritan, y ella, aún sin saberlo, estaba destinada a gritar de otra manera, no en plazas públicas ni en marchas multitudinarias, sino con el descubrimiento de una simple fotografía en las redes sociales, una fotografía que pondría en duda todo lo que ese informe oficial había querido enterrar. Era una de esas noches largas en las que el insomnio se convertía en un enemigo íntimo. Afuera, la ciudad de Novosibirsk dormía bajo un manto de silencio y frío, pero en el pequeño departamento de Svetlana, las horas se alargaban como pasillos interminables. Ella se había acostumbrado a no dormir bien desde la desaparición de Mijaíl. Cada aniversario de la emboscada en Siria la mantenía en vela, pero también los días comunes, los más sencillos, porque eran precisamente esos días los que recordaban con más crudeza la ausencia. Mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, buscó refugio en el resplandor azul del teléfono. No era tanto por entretenimiento como por la necesidad de escapar de sí misma, de esa soledad que se pegaba a la piel como escarcha. Abría y cerraba aplicaciones sin prestar demasiada atención, deslizando el dedo sobre la pantalla con la mecánica indiferencia de quien busca olvidar. El algoritmo, esa inteligencia invisible que todo lo observa, decidió entonces mostrarle un perfil cualquiera, aparentemente sin importancia. El nombre decía Ekaterina Volkov, acompañado de una biografía sencilla: enfermera, madre, San Petersburgo. Nada extraordinario. Las primeras fotos eran anodinas: un niño soplando velas en un pastel de cumpleaños, un paisaje ruso bajo el sol del verano. Pero fue la tercera imagen la que detuvo su corazón. Svetlana sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones. En la fotografía, una mujer rubia sonreía a la cámara, pero lo que realmente la paralizó fue la figura a su lado, un hombre con arrugas incipientes en el rostro, con una madurez distinta, pero con una sonrisa inconfundible. La sonrisa que había prometido regresar, los ojos que había soñado durante 9 años, la mandíbula que conocía de memoria. Allí estaba él, abrazando a la mujer y sosteniendo a un pequeño niño, el mismo que soplaba las velas en la foto anterior. El teléfono temblaba en sus manos. Quiso negar lo que veía, pensar que era un error, un parecido lejano,
una mala jugada de la mente cansada. Amplió la foto hasta que los píxeles parecían romperse en cuadrados luminosos. No había duda, era Mijaíl, pero no como ella lo recordaba. No con el uniforme, no con el rostro joven de aquel soldado que partió a Siria, sino como un hombre renacido bajo otro nombre, en otra ciudad, con otra familia. La firma debajo de la foto fue el golpe final. Otro fin de semana perfecto, con Ilia y nuestro pequeño hijo. Svetlana leyó esas palabras una y otra vez hasta que parecieron grabarse a fuego en la pantalla. Ilia, un nombre que nunca había escuchado, un nombre que ahora ocupaba el lugar de su marido. Era como si alguien hubiera borrado la identidad de Mijaíl con una goma de borrar y en su lugar hubiera escrito esta nueva vida. El primer impulso fue gritar, pero contuvo la respiración para no despertar a Milana, que dormía en la habitación contigua. Se cubrió la boca con la mano, como si así pudiera contener la avalancha de emociones. El cuerpo le pedía romper el teléfono, tirarlo contra la pared, destruir la evidencia de esa traición imposible. Pero la mente la obligaba a mirar una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar una explicación lógica. El insomnio se transformó en vigilia brutal. Ya no estaba frente a un celular, sino frente a la revelación más cruel de su vida. El amanecer encontró a Svetlana todavía en el mismo lugar, con la foto abierta, con la sensación de que el mundo se había derrumbado en un segundo. Cuando Milana, ya de 13 años, salió de su habitación con los ojos hinchados por el sueño, se encontró a su madre pálida, con el teléfono en la mano. «¿Qué ocurre, mamá?», preguntó con voz temerosa. Svetlana, incapaz de hablar, le tendió el dispositivo. La reacción de la hija fue distinta. No lloró, no gritó. Miró la foto con atención, con ese espíritu analítico propio de la generación que creció con Internet como segunda piel. «¿Y si es verdad?», murmuró después de unos segundos. No había reproche en su voz, sino una curiosidad fría, casi científica. «¿Y si él no está muerto, sino que vive como este tal Ilia Volkov?». Svetlana sintió una punzada en el pecho. Para ella, el hallazgo era una puñalada emocional. Para su hija, era un rompecabezas que debía resolverse. Esa diferencia de miradas hablaba también de un cambio cultural. Las madres de otras épocas recibían cartas oficiales, telegramas o rumores en la plaza del pueblo. Las hijas del siglo XXI descifraban la verdad en una red social, con la naturalidad con la que se navega entre perfiles y publicaciones. Ese contraste era abismal. En América Latina, hace apenas unas décadas, las mujeres buscaban noticias de sus seres queridos en periódicos clandestinos, en cartas que viajaban escondidas entre ropas o en testimonios orales que se transmitían de boca en boca. Hoy, las redes sociales se convirtieron en archivos de memoria involuntarios. La foto de Mijaíl, o Ilia, no estaba en un documento secreto ni en una caja de seguridad del Estado, sino en el lugar más público del mundo, Internet. Y fue un algoritmo impersonal el que decidió entregarle a Svetlana la prueba que cambiaría su vida. La diferencia no es menor. Antes, la verdad llegaba a través de cartas que cruzaban océanos y demoraban semanas. Ahora aparece en segundos, como un destello que ilumina el cuarto oscuro de la madrugada. Antes los rumores circulaban de boca en boca, alimentando esperanzas y miedos. Ahora, una imagen puede dar certeza inmediata, incluso si esa certeza duele más que la duda. Svetlana, con lágrimas en los ojos, miraba a su hija y comprendía que había cruzado una frontera invisible. Ya no podía seguir siendo la viuda sin tumba, atrapada entre el duelo y la esperanza. Ahora debía enfrentar la realidad de un hombre vivo que había elegido, o había sido obligado, a ser otro. La promesa rota en la estación militar no era solo una herida del pasado, se había transformado en una cicatriz que latía en tiempo presente, frente a ella, en la pantalla de su teléfono. Milana, en cambio, parecía sentir la emoción de quien descubre un misterio que siempre estuvo a la vista. Su mirada fría y su insistencia en buscar respuestas digitales contrastaban con la desesperación de su madre. Para la niña, la guerra era una historia lejana,
contada en relatos y fotografías. Lo que importaba era la vida real, tangible, que ahora aparecía bajo el nombre de Ilya Volkov en San Petersburgo. Ese fue el inicio de una investigación silenciosa, pero también de un cambio irreversible en la dinámica entre madre e hija. Svetlana aportaba la memoria, los recuerdos, el peso del pasado. Milana traía la destreza tecnológica, la capacidad de navegar en registros digitales y bases de datos abiertas al mundo. Juntas comenzarían a reconstruir la verdad pieza por pieza, como arqueólogas del presente. Pero antes de lanzarse a esa búsqueda, ambas quedaron unos segundos en silencio, observando la fotografía. El niño en brazos de Mijail, o de Ilya, soplaba las velas de un pastel, rodeado de sonrisas y de amor. Esa imagen tan cotidiana, tan banal, fue el cuchillo más doloroso, porque en ese gesto sencillo se revelaba lo que Svetlana había perdido, no solo a su esposo, sino la vida que habían soñado juntos. La madrugada de aquel descubrimiento fue un parteaguas. Lo que hasta entonces había sido un duelo congelado, una herida abierta que se repetía año tras año, se transformó en una misión. Svetlana ya no podía refugiarse en la esperanza difusa de que Mijail tal vez siguiera vivo. Ahora sabía que estaba vivo y que tenía otra familia, otro nombre y otra historia. Y aunque esa verdad dolía como un hierro candente, también encendía una llama nueva, la de obtener respuestas, la de exigir sentido, la de recuperar al menos una parte de la verdad que le había sido arrebatada. Así comenzó la segunda etapa de su vida, ya no como viuda sin tumba, sino como mujer enfrentada al espectro vivo de su propio esposo, y todo por una fotografía, una simple publicación en una red social que mostró, con la crudeza de lo inmediato, lo que las cartas, los rumores y los informes oficiales nunca se atrevieron a decir. El calor del desierto era insoportable, un sol implacable que no perdonaba ni a vivos ni a muertos. Entre las ruinas de Palmira y los puestos de avanzada improvisados, un hospital de campaña funcionaba como un frágil refugio contra el caos. El aire olía a sangre seca, a pólvora y a medicamentos baratos. En una de esas camillas, cubierta por sábanas manchadas, un joven soldado abrió los ojos después de días de inconsciencia. No sabía dónde estaba, no sabía quién era. El estallido que había destrozado su convoy no solo se había llevado a sus compañeros, también se había llevado su memoria. El soldado miraba alrededor con ojos extraviados. Sentía en el cuerpo cicatrices frescas, quemaduras, fragmentos de metralla. Cuando intentó hablar, su voz salió entrecortada, una mezcla extraña de acentos, como si las palabras no encontraran un hogar fijo. No podía recordar su nombre. No podía recordar a quién había prometido regresar. Allí apareció Ekaterina, una enfermera voluntaria rusa que apenas tenía 22 años. Había llegado a Siria arrastrada por una mezcla de idealismo y desesperación. Quería ayudar, huir de la monotonía de su vida en San Petersburgo, escapar de un país que parecía no darle opciones. La guerra la golpeó de frente con imágenes que nunca podría olvidar. Niños cubiertos de polvo, soldados sin rostro, mujeres llorando entre ruinas. Pero fue en aquel soldado sin nombre donde encontró un sentido inesperado. Durante semanas, Ekaterina cuidó de él como si fuera un niño. Le limpiaba las heridas, le daba de beber, le contaba historias simples para mantenerlo despierto. El soldado se aferraba a su voz como si fuese la única cuerda que lo mantenía en este mundo. Ella, en medio del horror, encontró en su silencio un refugio emocional. La vulnerabilidad de ese hombre despertaba en ella una ternura profunda. Fue entonces cuando nació la mentira piadosa. Una noche, él le preguntó con voz quebrada, ¿quién soy? Ekaterina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que si decía la verdad, que era un soldado perdido, sin identidad confirmada, que probablemente sería trasladado a una burocracia que lo declararía muerto o lo devolvería a un limbo militar, lo perdería para siempre. Así que improvisó una vida. «Eres voluntario», le dijo en un susurro. «Viniste solo, no tienes familia. Nos conocimos aquí hace unas semanas.
Estábamos juntos antes de que todo esto pasara. Las palabras, que para ella eran un recurso desesperado, se convirtieron para él en la única verdad. El soldado aceptó esa identidad como quien acepta una tabla en medio del mar. Sin recuerdos propios, se convirtió en el personaje que Ekaterina había inventado, un hombre sin pasado, libre de los fantasmas que lo perseguían. Con el tiempo, comenzó a responder a un nuevo nombre, Ilya Volkov. No era un nombre militar, no estaba registrado en ninguna lista de bajas. Era un nombre simple, común, como si la vida misma lo hubiera reciclado. Ekaterina lo eligió porque le recordaba a un amigo de infancia, alguien que siempre la había protegido. Así, con un gesto pequeño, reescribió la biografía de un hombre que había sido borrado por la guerra. En esa reinvención había amor, pero también egoísmo. Ekaterina sabía que estaba creando un muro entre él y su verdadera vida. Lo hacía por miedo. Miedo a perderlo, miedo a que la maquinaria militar lo reclamara, miedo a volver a quedarse sola. Al mismo tiempo, en aquel hospital de campaña, nadie cuestionaba demasiado. Había demasiados heridos, demasiados muertos, demasiada confusión. Un hombre que decía no recordar su nombre era un problema menor en medio de una catástrofe diaria. El soldado sin memoria comenzó a recuperarse. Sus cicatrices físicas cerraban, pero su mente seguía siendo un terreno baldío. La amnesia, más que una enfermedad, era un refugio. No tener recuerdos significaba no tener pérdidas. Solo existía Ekaterina, su voz, sus manos, su historia inventada. Entre ellos nació un vínculo ambiguo. Ella lo cuidaba como enfermera, lo inventaba como narradora, lo amaba como mujer. Él se entregaba a esa ficción porque era más fácil que enfrentar la oscuridad de lo desconocido. Ese momento marcó el nacimiento de Ilya Volkov. Un hombre nuevo, construido sobre el silencio del pasado y sobre una mentira piadosa. Un hombre que, sin saberlo, había dejado atrás a su esposa y a su hija en Novosibirsk, congeladas en la espera. En América Latina existen mitos parecidos, historias de desaparecidos que un día reaparecieron con otra vida, en otra ciudad, con otra familia. Durante las dictaduras, hubo casos de hombres y mujeres que, tras sobrevivir a centros clandestinos de detención, eligieron callar sus nombres y comenzar de cero en pueblos lejanos, por miedo, por vergüenza o por incapacidad de enfrentar el regreso. En las Malvinas se contaban rumores de soldados que no habían muerto, sino que habían quedado varados en las islas o capturados en secreto. En Centroamérica, algunos combatientes de guerras civiles desaparecieron oficialmente, pero en realidad adoptaron nuevas identidades para protegerse. El caso de Ilya se conectaba con ese imaginario, el mito del resucitado que nunca vuelve a ser el mismo. El desaparecido que al regresar ya no pertenece a su familia original, porque el tiempo lo convirtió en otra persona. Svetlana, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar esa paradoja. Su esposo seguía vivo, pero no era el hombre que había despedido en la estación militar. Ekaterina, por su parte, asumió el rol de guardiana de ese secreto. Cada día que pasaba, la mentira se volvía más pesada, pero también más imposible de romper. Había invertido tanto en sostener esa historia que admitir la verdad sería destruir la vida que había construido. Y el soldado sin nombre, agradecido, confiado, no tenía razones para dudar. En el hospital de campaña, los días se medían en explosiones lejanas y en listas interminables de heridos. Pero para Ekaterina y para el hombre que ahora era Ilya, esos días eran también el inicio de un nuevo relato. Él ya no era un sargento desaparecido, era un hombre sin pasado, dispuesto a creer que la vida podía comenzar de cero. Lo que ninguno de los dos sabía era que las mentiras piadosas, por más bien intencionadas que sean, siempre acaban cobrando su precio. En ese instante, bajo el sol implacable de Siria, nacía un fantasma. No un muerto, sino un vivo que había perdido su nombre y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad enterrada bajo 9 años de silencio. El viaje a San Petersburgo fue para Svetlana más que un simple traslado geográfico.
Fue como atravesar un espejo que separaba su vida gris de viuda en Novosibirsk del escenario monumental de la capital imperial. El tren nocturno avanzaba entre ventiscas, atravesando kilómetros de taiga helada. Ella miraba por la ventana los bosques interminables, sabiendo que ese trayecto no era solo físico, sino simbólico. Dejaba atrás 9 años de espera para adentrarse en la posibilidad, aterradora y esperanzadora al mismo tiempo, de descubrir la verdad. Novosibirsk había sido su refugio y su cárcel, una ciudad obrera, dura, marcada por inviernos eternos y recuerdos pesados. San Petersburgo, en cambio, surgía como un escenario barroco, lleno de canales, palacios y avenidas majestuosas. Svetlana descendió en la estación Moskovsky con la sensación de que había entrado en otro mundo. Allí, cada edificio parecía cargado de historia. Cada puente contaba leyendas, cada esquina respiraba un aire de grandeza que contrastaba brutalmente con la sencillez de su vida en Siberia. El contraste cultural era inevitable. Así como en América Latina, muchos viajan de pueblos pequeños a las grandes capitales, de Oaxaca a Ciudad de México, de un barrio andino a Lima, de un caserío de la sierra a Buenos Aires, Svetlana sintió el mismo vértigo, el paso de lo íntimo a lo monumental, de lo conocido a lo desconocido. En ese escenario extraño debía convertirse en detective. Su primera estrategia fue la observación. Con el perfil de Instagram como única pista, localizó la clínica donde Katerina trabajaba como enfermera. Pasó horas en un café cercano, observando discretamente el ir y venir de las personas. Aprendió a identificar a los compañeros de la mujer, escuchó fragmentos de conversaciones, se familiarizó con las rutinas del barrio. Su vida cotidiana se convirtió en una película de espionaje urbano. Tomaba notas en una libreta gastada, como si estuviera armando un expediente. Luego vinieron las búsquedas digitales. Milana, con su intuición adolescente, le había enseñado a navegar por registros abiertos, padrones y bases de datos. Así encontró la dirección exacta, un complejo residencial nuevo en la periferia de la ciudad, con fachadas modernas y jardines cuidados. Era la clase de lugar que ella y Mijail habían soñado cuando eran jóvenes, mirando anuncios en revistas que parecían inalcanzables. «Algún día tendremos una casa así», le había dicho él una vez. Y allí estaba, la casa soñada, convertida en realidad, pero para otra familia. Svetlana se paró frente a la reja metálica, con las manos heladas a pesar de los guantes. Observó el patio donde un niño jugaba con un balón, mientras Ekaterina colgaba ropa en un tendedero, y desde la ventana, la silueta de un hombre aparecía por un instante. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. Era él. Su esposo, su Mijail, convertido ahora en Ilya, dueño de la vida que ella había esperado construir. El corazón le dio un vuelco extraño, una mezcla contradictoria que parecía imposible de sostener en un solo cuerpo. Alivio y traición. Alivio porque lo veía vivo, porque los 9 años de vigilia no habían sido en vano, porque las noches de vela encendida tenían sentido, pero al mismo tiempo, traición, porque esa vida no la incluía a ella ni a su hija. Era como si hubiera sido borrada de la historia. Esa emoción desgarradora la dejó paralizada en la acera, sin saber si avanzar o retroceder. Las lágrimas se mezclaban con el frío del viento, quemándole las mejillas. Recordó todas las veces que había imaginado el regreso, él apareciendo en la puerta de su apartamento en Novosibirsk, abrazando a Milana, disculpándose por la tardanza. Pero la realidad era distinta. Él había regresado, sí, pero a otro lugar, a otro hogar, a otra mujer. El dolor de Svetlana tenía un eco universal. En América Latina, no son pocas las familias que han visto a seres queridos desaparecer por la violencia o la migración, para luego descubrirlos años después en otra ciudad, con otra vida, a veces con otra familia. Historias de hombres que cruzaron fronteras prometiendo enviar dinero y nunca volvieron, apareciendo después en fotografías con nuevos hijos. Historias de exiliados políticos que tras décadas fuera, reconstruyeron vidas que ya no tenían espacio para los que los esperaban.
Ese sentimiento de alivio y traición es compartido. El alivio de saber que están vivos, la traición de saber que la vida continuó sin ti. Svetlana se sintió como espectadora de su propia tragedia. Desde la acera, observaba escenas domésticas que deberían haber sido suyas. Un hombre regando el jardín, un niño corriendo hacia él con los brazos abiertos, una mujer sirviendo té en la cocina. Todo parecía sacado de un álbum familiar. Excepto que ella estaba fuera del marco, el tiempo pareció detenerse. No podía moverse, no podía acercarse, no podía gritar. Si lo hacía, corría el riesgo de destruir todo, de provocar un derrumbe que ni siquiera sabía si quería ver. Pero si callaba, condenaba su propia existencia a seguir en la sombra, convertida en fantasma. Esa disyuntiva la desgarraba. Al caer la tarde, las luces del departamento se encendieron y la familia se reunió en torno a la mesa. Desde su posición, Svetlana apenas podía distinguir siluetas, pero sabía que en ese instante él estaba riendo, hablando, compartiendo pan. Era la misma escena que tantas veces había soñado en su propia cocina de Novosibirsk, solo que aquí ella no era la protagonista. Finalmente, el frío la obligó a retirarse. Caminó sin rumbo por las calles de San Petersburgo, mientras los canales reflejaban la luz amarilla de los faroles. La ciudad le parecía un escenario indiferente, hermoso y cruel a la vez. Entendió que había encontrado lo que buscaba, pero no la paz que esperaba. Porque la verdad no siempre libera, a veces aplasta. En ese momento, comprendió que ya no podía volver a ser la misma. Había visto demasiado. La búsqueda no había terminado, apenas comenzaba. Ahora debía decidir si enfrentarlo, si reclamar un lugar en esa nueva vida, o si, por el contrario, proteger a su hija de una verdad que podía destrozarla. El viaje a San Petersburgo le había dado respuestas, pero también nuevas preguntas, y en el corazón de Svetlana la certeza de que el alivio y la traición podían convivir en una misma mirada. Svetlana se levantó al amanecer, con el cuerpo entumecido por una noche de insomnio en la habitación modesta de su hotel. El ruido de los tranvías y el murmullo de la ciudad despertándose la empujaron a moverse, aunque el corazón seguía resistiéndose a lo que iba a hacer. No estaba allí para hacer turismo, ni para mirar las cúpulas doradas de San Petersburgo, sino para entrar en el corazón de una vida que ya no le pertenecía, y lo haría de la única manera que sabía, con la verdad en los labios y el miedo apretado en las manos. Con la dirección de la empresa que había encontrado gracias a Milana, tomó el metro hasta el distrito financiero. Allí, las calles eran muy distintas a los callejones de Novosibirsk. Brillaban de acero, vidrio y mármol, una modernidad que parecía impenetrable. El edificio de Volkov Logística se alzaba como una torre de cristal, reflejando en sus paredes el cielo grisáceo de la mañana. Para Svetlana, aquella torre era como una fortaleza, un símbolo de la nueva vida de su esposo, ahora transformado en Ilya, un hombre hecho a sí mismo que parecía pertenecer a otro mundo. Respiró hondo antes de cruzar las puertas giratorias. El vestíbulo era frío, de mármol pulido y luces blancas, con empleados que caminaban con paso apresurado, vestidos en trajes impecables. Svetlana, con su abrigo modesto y su bolso gastado, se sintió como una intrusa en una realidad que no le correspondía. Pero no se detuvo. Se acercó al mostrador de recepción con el mismo valor con el que 9 años antes había recibido la noticia de su viudez. «Buenos días», dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban. «Tengo una reunión con Ilya Volkov». La recepcionista, una joven con mirada mecánica, revisó en su computadora. No había ninguna cita registrada. Svetlana insistió, improvisando. «Vengo de parte de un nuevo proveedor de logística. Es urgente». Tras una llamada rápida al piso superior, recibió la instrucción que temía y deseaba al mismo tiempo. Podía subir. El ascensor se cerró detrás de ella y los números ascendentes en la pantalla parecían contar no solo los pisos, sino los segundos hacia el momento decisivo. Cuando las puertas se abrieron, la esperaban pasillos silenciosos y alfombras que amortiguaban cada paso. Una secretaria la condujo hasta un despacho amplio,
con ventanales que dejaban ver toda la ciudad. Los canales, los tejados húmedos, las avenidas que parecían hilos entrelazados en un tapiz infinito. Allí estaba él, el hombre que alguna vez había sido Mijaíl Orlov. Llevaba un traje perfectamente ajustado, el cabello un poco más corto, la piel marcada por líneas sutiles en el rostro. Parecía un extraño, y sin embargo, al verlo, el corazón de Svetlana reconoció cada gesto, cada sombra de movimiento. Él se levantó, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. «Buenos días, soy Ilya Volkov. ¿En qué puedo ayudarla?» Svetlana no correspondió al gesto. Sus labios se movieron, y lo único que salió de ellos fue una pregunta que lo atravesó como un rayo. «¿Cómo te llamas?» La sonrisa de él vaciló. La mano se detuvo en el aire antes de descender lentamente. La pregunta lo desconcertó. «Ilya», respondió con un tono inseguro que contrastaba con su seguridad empresarial habitual. «Ilya Volkov». Svetlana lo miraba fijamente, con los ojos inundados de lágrimas contenidas, como si quisiera penetrar en la corteza de esa nueva identidad y rescatar al hombre que había amado. «No», dijo con voz quebrada. «Tú eres Mijaíl Orlov». El nombre flotó en el aire como un eco lejano, un fantasma que se negaba a morir. Por un instante, el hombre frente a ella frunció el ceño, como si una pieza olvidada del rompecabezas hubiera brillado bajo la luz. No reaccionó con reconocimiento pleno, pero tampoco con indiferencia. El nombre golpeaba en algún rincón oscuro de su memoria, removiendo sedimentos que él mismo desconocía. Ese instante fue eterno. El silencio entre ellos pesaba como una sentencia. Svetlana, con lágrimas cayendo por fin, repitió más bajo: «Mijaíl, tú eres mi esposo». Él parpadeó inseguro, con un desconcierto genuino en los ojos. En su mente, aquel nombre no tenía un lugar claro, pero despertaba sensaciones: calor, dolor, un perfume a jazmín, un eco de risas de una niña pequeña. No eran recuerdos definidos, sino destellos emocionales que lo desarmaban. «No», murmuró finalmente con voz trémula. «No conozco a nadie con ese nombre, pero...» Hizo una pausa, respirando agitadamente. «Tengo la sensación de que sí la conozco». En ese momento, Svetlana comprendió que no estaba frente a un traidor, sino frente a un hombre mutilado por la memoria, víctima de una mentira compasiva que lo había arrancado de su vida original. La escena no era solo personal, tenía una resonancia histórica y cultural. En América Latina, durante las dictaduras militares, miles de desaparecidos habían cambiado de nombre en documentos falsos, habían sido enterrados en tumbas sin identificación, o, en el caso más desgarrador, bebés habían sido apropiados y criados bajo nuevas identidades. Décadas después, al escuchar su verdadero nombre en boca de una madre o un familiar, muchos sintieron ese mismo eco. No el reconocimiento inmediato, sino la intuición profunda de que alguien les estaba devolviendo un pedazo robado de su historia. El nombre se convertía en un arma de resistencia, en un puente hacia la verdad. En Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo repitieron incansablemente los nombres de sus nietos, buscándolos entre rostros desconocidos, sabiendo que tarde o temprano el eco del verdadero nombre rompería el silencio. En El Salvador, en Chile, en Guatemala, miles de familias repitieron nombres en voz alta para mantenerlos vivos frente al borrado sistemático. Así, el gesto de Svetlana de pronunciar Mijaíl Orlov tenía el mismo poder: rescatar la identidad frente a la niebla del olvido. El despacho de cristal, con sus muebles minimalistas y la vista panorámica, se convirtió en un tribunal íntimo. No había jueces ni abogados, solo una mujer aferrada al pasado y un hombre atrapado en el presente. Él, con la voz quebrada, volvió a preguntar: «¿Quién eres tú?» Y Svetlana, con el corazón desgarrado, respondió: «Soy tu esposa. Soy la madre de tu hija. Soy la mujer que te lloró 9 años, Mijaíl». El silencio que siguió no fue vacío, sino denso, cargado de memorias latentes que comenzaban a despertar. El nombre Mijaíl Orlov ya no era solo un eco,
Era un llamado que exigía respuesta. La noche en el hotel fue un campo de batalla silencioso. Svetlana encendió la lámpara de mesa y extendió sobre la cama la caja que había traído consigo desde Novosibirsk. No era grande ni ostentosa, un simple cofre de cartón reforzado, gastado en las esquinas, con olor a tiempo. Pero dentro de esa caja dormía un arsenal de recuerdos capaz de destruir o reconstruir una vida. Sacó primero las fotografías. Una por una, las fue colocando sobre la colcha blanca, como quien arma un altar secreto. Allí estaba su boda. Ella con un vestido sencillo, él con el uniforme ceremonial, sonriendo como un joven que aún creía que el futuro era una promesa inquebrantable. Otra foto mostraba el día en que nació Milana, con Mijaíl sosteniéndola torpemente, con esa mezcla de orgullo y miedo que tienen los padres primerizos. En otra, los tres aparecían en un picnic bajo un sol ardiente, rodeados de amigos que ya no estaban, rostros congelados en una alegría que el tiempo devoró. Cada imagen era un testigo silencioso de la verdad. Svetlana las acariciaba con los dedos, consciente de que no eran solo recuerdos, sino pruebas. Como en los juicios por derechos humanos en América Latina, donde las fotografías de los desaparecidos se levantaban en marchas y tribunales como evidencia de que esas vidas habían existido, estas imágenes eran su manera de decir: aquí estábamos, tú estabas aquí. No eres solo Ilya Volkov, eres Mijaíl Orlov, esposo y padre. Después vinieron las cartas. Había guardado cada nota que él le escribió durante el servicio militar antes de Siria, frases rápidas en papeles arrugados, promesas de regreso, descripciones de paisajes desérticos que nunca imaginó serían los últimos. Ella las había releído tantas veces que podía recitar cada palabra de memoria. Ahora las desplegaba en la cama, formando un mosaico de tinta desvaída, como si intentara reconstruir la voz de un muerto. Por último, tomó el cuaderno en el que había escrito la carta más difícil de su vida. Había pasado horas redactándola en la soledad de aquella habitación, borrando y reescribiendo frases, llorando sobre el papel, hasta que las lágrimas mancharon la tinta. En esa carta no había reproches, solo una verdad desnuda y un acto de amor brutal. Mi querido Mijaíl, tu nombre no es Ilya Volkov. Tu nombre es Mijaíl Orlov, y tu vida no comenzó en un hospital de Siria, sino mucho antes, conmigo, en Novosibirsk. Yo soy tu esposa. Tenemos una hija, Milana, que ahora tiene 13 años. Ella heredó tus ojos y tu terquedad. Durante 9 años te lloramos como muerto. Yo encendí velas cada aniversario de tu desaparición. Tú eras nuestra ausencia más grande, y ahora sé que estás vivo. No te escribo para reclamarte, sino para devolverte lo que es tuyo, tu identidad. Haz con esta verdad lo que quieras, pero recuerda, la verdad no se destruye, solo espera, con amor, Svetlana. Mientras releía lo escrito, Svetlana sintió que la carta era al mismo tiempo un regalo y una condena. Si Mijaíl la aceptaba, su mundo entero se derrumbaría. Su matrimonio con Ekaterina, la vida de su hijo Oleg, su identidad construida. Pero si la rechazaba, ella cargaría sola con el peso de la verdad, condenada a ser la única guardiana de un pasado borrado. Ese dilema la desgarraba. ¿Era la verdad siempre una liberación? ¿O a veces era una condena disfrazada? En América Latina, muchas madres de desaparecidos vivieron esa contradicción. La verdad sobre el destino de sus hijos fue una lucha interminable. Algunas descubrieron fosas comunes, identificaron restos y por fin supieron. Pero el alivio del conocimiento era también una daga. Confirmaba la muerte, confirmaba la pérdida. La verdad las liberaba del no saber, pero también las condenaba a un duelo irreversible. En México, durante el Día de los Muertos, se levantan altares con fotografías, flores de cempasúchil, velas y objetos personales. Son rituales de memoria que devuelven presencia a los ausentes. La caja de Svetlana era exactamente eso, un altar íntimo, en el que las fotos y cartas se convertían en puentes con un pasado que se negaba a desaparecer. Pero, a diferencia de los altares mexicanos, aquí no había certeza de muerte. Había un hombre vivo,
respirando en otra ciudad, que quizás nunca volvería a reconocerse en esas imágenes. Svetlana miró la cama cubierta de recuerdos y comprendió que esa caja era más poderosa que cualquier arma. Podía usarse para reclamar, para destruir, para salvar. En ella estaba la clave de la identidad de un hombre y el destino de dos familias. La decisión de entregarla o no se convirtió en su tortura. Si se la daba, obligaría a Mijaíl a enfrentar un pasado que quizás lo rompería. Si se la guardaba, estaría traicionando a su hija, condenándola a vivir con un fantasma de padre. En medio de la duda, recordó un detalle cultural que la acompañó como una señal. Cuando Milana era niña, solían ver juntas películas latinoamericanas dobladas al ruso, y una escena de la cinta argentina, La historia oficial, le vino a la mente. En ella, una mujer descubre que la niña que crió es hija de desaparecidos durante la dictadura. El dilema es idéntico. ¿Se debe revelar la verdad aun si destruye la vida construida? En ese espejo, Svetlana encontró un eco de su propia encrucijada. Decidió entonces que la caja y la carta serían entregadas, no por venganza, sino porque nadie merece vivir sin saber quién es realmente. La verdad podía doler, podía desgarrar, pero también podía abrir caminos. La mañana siguiente, guardó de nuevo las fotografías, las cartas y la carta final dentro del cofre. Lo cerró con cinta adhesiva, escribiendo en la tapa un solo nombre: para Ilya Volkov, Mijaíl Orlov. Esa doble identidad plasmada en el cartón era un símbolo del conflicto irresuelto. Cuando lo sostuvo en sus brazos para salir, sintió que llevaba algo más pesado que papeles y fotos. Cargaba una vida entera, un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. Caminó hasta una empresa de mensajería y dejó la caja en manos de un empleado indiferente. Nadie allí sospechaba que ese paquete era en realidad una bomba emocional, una verdad comprimida lista para estallar en la oficina de cristal de un empresario que aún no sabía quién era. Svetlana salió de la agencia con el alma temblando. No sabía cómo reaccionaría él, si la carta lo acercaría a ella o lo hundiría más en el abismo de la confusión, pero comprendía algo esencial. Al entregar esa caja, había cumplido con su deber de esposa, de madre y de guardiana de la memoria. Lo demás ya no dependía de ella, y en ese momento, al cruzar una avenida bulliciosa de San Petersburgo, con los autos pasando a toda velocidad y la nieve cayendo sobre su abrigo, sintió por primera vez en 9 años una ligera sensación de paz, porque la verdad, aunque sea dolorosa, pesa menos cuando se comparte. El paquete llegó al despacho de cristal como una pieza de correspondencia cualquiera. Una caja sin remitente, solo un nombre escrito con letra firme: para Ilya Volkov, Mijaíl Orlov. Cuando él abrió y vio las fotografías, la carta y las memorias que había guardado Svetlana, algo se quebró por dentro. Esa noche, al volver a casa en Petrogradka, el silencio lo acompañó como una sombra. Entró al hogar, besó a Oleg en la frente y se sentó frente a Ekaterina. Ella sintió desde el primer instante que algo había cambiado. No era el mismo hombre que había salido por la mañana. Traía consigo un peso invisible, un rumor de fantasmas. Durante la cena, apenas probó la sopa caliente que ella había preparado. Las palabras parecían trabarse en su garganta, como si el aire de esa casa ahora estuviera contaminado por una duda insoportable. Al final, dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco y preguntó con un hilo de voz: «Katia, ¿quién soy yo?». Ekaterina quedó petrificada. Su rostro perdió el color. No era la primera vez que él insinuaba esa duda. Había noches en que se despertaba sudando, murmurando nombres que ella no conocía, recuerdos fugaces que no encajaban en la vida de Ilya Volkov, pero nunca antes la pregunta había sonado tan frontal, tan cargada de exigencia. «¿Qué dices, amor?», intentó sonreír nerviosa. «Tú eres Ilya, mi esposo, el padre de Oleg», pero él golpeó la mesa con la palma abierta. «No», insistió. «Hoy escuché un nombre, Mijaíl Orlov». Y al leer esa carta, se interrumpió respirando con dificultad. Sentí que no era una mentira. «Katia,
Necesito que me digas la verdad. El silencio que siguió fue insoportable. El reloj del comedor parecía marcar cada segundo como una condena. Ella trató de resistirse, de inventar una salida, pero la verdad llevaba demasiado tiempo acumulándose. Había vivido 9 años con un secreto envenenado que la corroía por dentro. Y ahora, frente a la mirada de un hombre que exigía respuestas, no pudo más. Se derrumbó. «Perdóname», soltó entre sollozos, dejando caer el paño de cocina que sostenía. «Perdóname, Ilia, o Mijail, no sé cómo llamarte». Él la miraba fijo, sin mover un músculo. Ekaterina entonces abrió el cofre más oscuro de su memoria. Le contó todo: el hospital de campaña en Siria, el soldado que había llegado sin nombre, sin memoria, con el cuerpo destrozado y la mirada vacía. Le habló de las noches interminables cuidándolo, de la soledad y el miedo que la devoraban, de cómo se aferró a él como un náufrago a una tabla. Le confesó que había inventado una identidad porque temía perderlo, porque sabía que, si lo entregaba al sistema militar, lo mandarían a un destino incierto, quizá a la muerte. «Te mentí por amor», dijo con la voz quebrada, «por miedo a que me dejaras, por egoísmo también, porque te convertiste en mi vida y yo no quería soltarte. Cuando descubrí quién eras de verdad, cuando vi aquella foto de tu boda en un foro de familias de soldados desaparecidos, ya era tarde. Te amaba demasiado. Y tenía miedo. Miedo de perder la felicidad que habíamos construido». El silencio en la sala se volvió insoportable. Oleg jugaba en el cuarto contiguo con sus cubos de colores, ajeno al terremoto que se desataba a pocos metros. Para Mijail, cada palabra de Ekaterina era como una cuchillada lenta. Comprendía el miedo, comprendía incluso el amor detrás de la mentira, pero no podía ignorar la magnitud de lo que le había robado. 9 años de su vida, la infancia de su hija Milana, el vínculo con la mujer que lo había esperado entre lágrimas, el hogar, que hasta esa noche había sido un refugio de ternura, se convirtió en una prisión silenciosa. La cama matrimonial se volvió frontera. Él dormía en la habitación de huéspedes, ella permanecía despierta, llorando en la oscuridad. Los pasillos resonaban con pasos aislados, como si fueran desconocidos compartiendo un techo demasiado estrecho para tanto dolor. El ambiente recordaba a esas casas latinoamericanas donde los secretos familiares se mantienen bajo llave durante años, hasta que una revelación lo cambia todo. La llamada mentira blanca, esa falsedad piadosa que se dice para proteger a alguien, es un fenómeno cultural profundamente arraigado. En muchos hogares se esconden enfermedades terminales, orígenes biológicos, infidelidades o hijos no reconocidos, todo con la intención de evitar sufrimiento. Pero esas mentiras, como en el caso de Ekaterina, acaban siendo bombas de tiempo. En México hay historias de abuelos que ocultaron identidades indígenas de sus nietos para evitar discriminación, hasta que la verdad salió a la luz y las familias se enfrentaron a siglos de silencio. En Colombia, madres que dijeron a sus hijos que el padre había emigrado, cuando en realidad había sido asesinado por la violencia. En Argentina y Chile, jóvenes que crecieron creyendo ser hijos de militares, hasta que descubrieron gracias a pruebas de ADN que eran en realidad nietos de desaparecidos. El patrón es el mismo. La mentira nace del miedo y del amor, pero condena a los hijos a vivir sobre cimientos falsos. Ekaterina, entre lágrimas, extendió la mano hacia él. «Yo no quería hacerte daño. Te juro que cada día pensaba en contártelo». Pero miraba a Oleg, escuchaba su risa y no podía. Sentía que si decía la verdad, todo desaparecería. Y preferí el silencio. Preferí ser cobarde. Mijail retiró su mano lentamente. No gritó, no golpeó. Su rostro era una máscara de dolor sereno, más devastadora que cualquier estallido de furia. «Me diste un nombre falso, una vida prestada», dijo con calma, aunque su voz temblaba. «Y yo la viví como si fuera real. Pero ahora todo lo que construimos se siente como arena entre los dedos». Ekaterina rompió en llanto. El hogar que había construido con tanto esmero se derrumbaba frente a sus ojos. La cocina donde horneaba pan,
la sala donde colgaban fotos familiares, la cuna de Oleg. Todo adquiría el tono de un escenario en ruinas. No había discusiones violentas, solo un silencio espeso, cargado de verdades que no podían volver atrás. En las noches siguientes, el eco de la confesión llenó cada rincón. Ekaterina caminaba de puntillas, como una extraña en su propia casa. Mijaíl, atrapado entre la rabia y la compasión, pensaba en Svetlana y en Milana, en todo lo que le habían arrebatado. La casa se volvió un cementerio de palabras no dichas, un mausoleo del amor que alguna vez existió. Así, lo que comenzó como una mentira piadosa terminó por fracturar el núcleo mismo de su hogar. La verdad, cuando finalmente salió a la superficie, no liberó, condenó. Y esa contradicción, tan común en familias donde el silencio se convierte en estrategia de supervivencia, resonaba en cada rincón de esa casa en San Petersburgo. La madrugada en San Petersburgo era densa, con el río Nevá cubierto por una neblina que parecía tragarse el horizonte. Mijaíl, o Ilya, como aún lo llamaban todos, no lograba dormir. Desde que Ekaterina había confesado la verdad, el tiempo en su casa transcurría como en cámara lenta. Pasos apagados en los pasillos, conversaciones a medias, miradas que evitaban encontrarse. El mundo que había construido se sentía ahora como un decorado frágil que podía venirse abajo con un soplido. Esa noche, sentado en la sala en penumbras, volvió a tomar la carta que Svetlana le había dejado. La releía una y otra vez, como si entre esas líneas pudiera encontrar instrucciones para sobrevivir a la tormenta. Pero lo que más lo perseguía eran las últimas palabras. Milana merece un padre, aunque sea solo la oportunidad de escucharte. El teléfono en su mano pesaba como plomo. Llamar era cruzar una frontera de la que no había retorno. Finalmente, marcó el número escrito con pulso tembloroso en la carta. Los tonos parecían eternos. Y de pronto, una voz joven respondió, «¿Aló?» Era una voz clara, insegura, que él reconoció de inmediato sin haberla escuchado nunca. Su corazón se encogió. «Milana», dijo con un hilo de voz áspera. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la respuesta fue un susurro cargado de incredulidad. «¿Quién es?» «Soy yo. Soy tu padre. Soy Mijaíl Orlov». La línea quedó muda. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, la voz de la muchacha volvió, entrecortada. «Mi padre murió en Siria». «No, esto debe ser una broma cruel». Él cerró los ojos luchando contra las lágrimas. «No, hija. No morí. Perdí la memoria. Me dieron otro nombre. Pero ahora sé quién soy. Y sé quién eres tú». El silencio de Milana era un torbellino. Entre incredulidad y esperanza, comenzó a lanzar preguntas. «¿Qué recuerdas? ¿Dónde estabas cuando yo aprendí a leer? ¿Por qué no viniste cuando mamá lloraba?» Cada palabra era un golpe en el corazón de Mijaíl. No tenía respuestas, solo heridas, pero escuchó. Escuchó la historia de su hija contada por ella misma. Los cumpleaños con una silla vacía, los actos escolares sin padre en la primera fila, las noches en que encendían una vela por su memoria. La llamada se volvió catarsis. Para Milana, era como hablar con un fantasma que de pronto adquiría voz. Para él, era como recuperar un pedazo de alma que le habían arrancado. Lloraron juntos, aunque separados por miles de kilómetros. Cuando colgaron, Mijaíl comprendió algo con absoluta claridad. No podía unir los dos mundos. De un lado estaba Milana y Svetlana, su vida robada, el amor que lo había formado. Del otro, Ekaterina y Oleg, la familia que nació de una mentira, pero que también era real, hecha de años de ternura, de cuidados, de gestos auténticos. No podía elegir sin traicionar a uno u otro, y esa imposibilidad lo consumía. Fue entonces cuando tomó la decisión más dolorosa y radical: renunciar a todo. Al día siguiente, convocó a sus socios en la Torre de Cristal. Con voz firme, anunció que vendería su participación en Volkov Logística. No dio explicaciones, solo habló de asuntos personales y de la necesidad de cerrar un ciclo. Sus socios, sorprendidos, pero ansiosos por aprovechar la oportunidad,
Aceptaron. Las negociaciones fueron rápidas. Pocos meses después, la transacción estaba cerrada. La cifra, 500 millones de rublos. Con ese dinero, Mijaíl no pensó en huir hacia un paraíso tropical ni en construirse otra vida de lujo. Lo repartió. Creó fondos irrevocables, uno para Milana en Novosibirsk, otro para Oleg en San Petersburgo. Aseguró a Svetlana y a Ekaterina pensiones vitalicias, lo suficiente para que ninguna de las dos tuviera que preocuparse nunca más por sobrevivir. El gesto no era redención, sino sacrificio, un intento desesperado de reparar lo irreparable. Luego, con los documentos firmados, dejó su casa en silencio. No hubo discusiones, no hubo despedidas dramáticas. Se arrodilló frente a Oleg, lo abrazó con fuerza y le susurró que siempre lo amaría. Besó la frente de Ekaterina, quien lloraba en silencio, y se fue. Desapareció de San Petersburgo como un fantasma. Nadie supo exactamente a dónde fue. Algunos dicen que tomó un tren hacia Ekaterimburgo, otros que cruzó fronteras y se perdió en Europa del Este. Lo cierto es que eligió la soledad como destino, convencido de que sólo así evitaría destruir las vidas de quienes amaba. En ese gesto, Mijaíl Orlov se convirtió en una figura trágica, digna de los héroes de la literatura latinoamericana. Como José Arcadio Buendía en 100 años de soledad, que se perdió entre delirios por cargar con culpas imposibles, como el Che Guevara, que renunció a la comodidad de su cargo en Cuba para morir en otra selva en nombre de ideales que lo superaban. En esas renuncias hay un eco común, el sacrificio personal en aras de un bien mayor, aunque ese bien nunca traiga verdadera paz al héroe. El dilema de Mijaíl era el de tantos personajes trágicos de nuestra historia. ¿A qué vida pertenezco? ¿A la que me dieron o a la que construí? Y su respuesta fue brutal: a ninguna. Renunciar para que los demás pudieran vivir sin cargar con la fractura de su existencia. Mientras dejaba atrás la Torre de Cristal y las calles imperiales de San Petersburgo, Mijaíl caminaba como un hombre sin patria, sin nombre. En los bolsillos no llevaba más que documentos de transferencia y un pasaporte vacío de sentido. Lo único que lo sostenía era la certeza de haber hecho lo que creía justo, aunque le costara la felicidad. Así la historia del soldado desaparecido se cerraba en un círculo extraño. 9 años antes lo habían dado por muerto. Ahora él mismo se enterraba en vida, sacrificando su identidad para que los otros pudieran seguir adelante. En la memoria de Svetlana y de Milana, él era el padre perdido que finalmente había regresado con una llamada telefónica. En la de Ekaterina y Oleg, era el esposo y padre que eligió desaparecer. Y en su propia memoria, flotaba en la nada, convertido en una figura entre dos mundos irreconciliables. La última mañana en San Petersburgo fue gris, con un cielo que parecía presagiar despedidas. Mijaíl se levantó temprano, vistió por última vez el traje caro de Ilya Volkov y se miró al espejo. El reflejo devolvía un rostro dividido, un hombre con arrugas nuevas y una melancolía profunda, ni empresario ni soldado, ni esposo ni amante, sino una figura entre dos mundos. Esa mañana debía cerrar la puerta de una vida entera, y lo sabía. En la sala Ekaterina estaba de pie con los ojos enrojecidos. No hubo gritos ni súplicas, solo un silencio lleno de lágrimas contenidas. Ella entendía que el amor que los había sostenido durante 9 años no había sido falso, pero tampoco podía negar que había nacido de una mentira. Y lo más doloroso era aceptar que, aún con perdón, nada podía volver a ser lo mismo. «Katia», dijo él con voz baja, «te agradezco cada día que me diste. Me salvaste de la muerte, me diste un hijo, me diste ternura. No me voy porque no te ame. Me voy porque no sé quién soy contigo». Ella bajó la mirada. Había soñado con escuchar promesas de continuidad, no esta renuncia serena que la dejaba sin aire. Lo abrazó una última vez, temblando. Él sintió su cuerpo frágil y supo que ese adiós sería la cicatriz más grande de su vida. En el cuarto contiguo, Oleg jugaba con sus cubos de colores. Cuando lo vio entrar, corrió hacia él con los brazos abiertos.
Mijaíl se arrodilló y lo levantó, aspirando el olor infantil de su cabello, grabando en la memoria ese instante como si fuera un talismán. «Papá tiene que irse», susurró, «pero nunca dejaré de amarte. Cada día, donde sea que esté, pensaré en ti». El niño, demasiado pequeño para comprender, solo asintió con la inocencia de quien aún cree que los padres son eternos. Mijaíl lo abrazó con fuerza, como si quisiera retener el tiempo. Luego lo dejó suavemente en el suelo y salió del cuarto sin volver la vista atrás, porque sabía que si lo hacía, nunca podría marcharse. Esa fue la primera despedida, de Ekaterina y de Oleg, de la vida que lo había sostenido en la amnesia. La segunda despedida se escribió con tinta. En un pequeño departamento alquilado en Ekaterimburgo, lejos de la torre de cristal, Mijaíl se sentó frente a una mesa desnuda con solo una lámpara encendida. Abrió un cuaderno nuevo y escribió la carta final para Svetlana. No era una carta de amor ni de reconciliación, sino de reconocimiento y gratitud. Querida Svetlana, he comprendido que la verdad tiene un precio, y ese precio lo estamos pagando todos. Tú lo pagaste con 9 años de espera y de lágrimas. Yo lo pago ahora con la soledad. No puedo devolverte el tiempo perdido, ni los cumpleaños de Milana, ni los abrazos que no estuve para dar. Solo puedo darte lo único que me queda, el reconocimiento de que fuiste mi verdadero hogar. No volveré a Novosibirsk, no porque no quiera, sino porque sé que después de todo lo vivido, intentar reconstruir lo que tuvimos sería injusto para ti y para ella. Lo que puedo darte es libertad, la certeza de que no me debes nada y de que tu vida puede seguir sin fantasmas. Dejé para ti y para nuestra hija un fondo que les asegure un futuro digno. No es una compensación, porque nada compensa la ausencia de un padre y un esposo. Es apenas mi manera torpe de estar presente en su camino. Si alguna vez Milana desea verme, no huiré. Pero no la buscaré de manera egoísta. Ella debe decidir. Gracias por tu amor, por tu búsqueda, por tu valentía. Gracias por darme una hija que me enseñó, con una sola llamada telefónica, quién soy de verdad. Siempre tuyo en silencio, Mijaíl. Cuando terminó de escribir, dobló la carta con cuidado, la colocó en un sobre y la envió por mensajería. Sintió que con ese gesto cerraba un ciclo, aunque el vacío dentro de él se hacía más grande. La historia no tuvo un final feliz. No hubo reencuentro idílico ni familia reunificada. Hubo pérdidas, duelos, cicatrices, pero también hubo algo más importante, supervivencia emocional. En medio del dolor, cada uno encontró una forma de seguir adelante. Svetlana recuperó la verdad que la sostuvo en su búsqueda. Milana descubrió que su padre existía, aunque el camino hacia él fuese incierto. Ekaterina enfrentó el peso de su mentira y aprendió que el amor no siempre justifica el silencio. Y Mijaíl, aunque condenado a la soledad, recuperó al menos su nombre. Este epílogo conecta con la experiencia de muchos pueblos latinoamericanos. La memoria y el duelo no siempre traen justicia, pero sí resiliencia. En Argentina, Chile, México o El Salvador, miles de familias aprendieron a vivir con la ausencia, construyendo altares, marchas y rituales para no olvidar. La verdad, aunque dolorosa, se convierte en cimiento de la identidad colectiva. No devuelve a los muertos, pero les da presencia. No borra la injusticia, pero da dignidad. En ese sentido, la historia de Mijaíl no es solo rusa, es universal. Habla de lo que significa cargar con la pérdida, reinventarse en el dolor y construir memoria en medio de la ruina. Los pueblos latinoamericanos, atravesados por dictaduras, guerras y migraciones, conocen bien ese precio. La verdad libera, pero nunca es gratuita. El cierre de esta historia no está en el amor romántico, que quedó destrozado entre dos mujeres. Está en el vínculo paterno, ese puente indestructible que conecta a Mijaíl con Milana y a la vez con Oleg. Aunque viva en la distancia, aunque elija desaparecer, sus hijos crecerán sabiendo que su padre luchó, equivocadamente o no, por darles un futuro. Ese es el legado que sobrevive a las ruinas del amor adulto. La paternidad como último acto de resistencia,
como la chispa que ilumina incluso en la oscuridad más profunda. La verdad se llevó su nombre, su hogar y su felicidad, pero le devolvió lo esencial: la certeza de que, aunque el amor se fracture y las familias se dividan, el vínculo entre un padre y sus hijos puede sobrevivir a cualquier tormenta. Y en ese puente invisible, hecho de memoria y sacrificio, perdura la esperanza.